Hola, soy Sebastián Molano Estacio, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, y hoy les voy a hablar sobre el libro Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek, filósofo, economista y político austriaco, ganador del Premio Nobel por sus análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos e institucionales. En el primer capítulo, titulado El camino abandonado, Hayek nos cuestiona que si nuestros esfuerzos y esperanzas han sido dirigidos hacia la libertad, justicia y prosperidad, ¿por qué se está obteniendo esclavitud y miseria? ¿Y por qué nuestra sociedad nos está dirigiendo a un progreso continuo? Se establece que antes de la Primera Guerra Mundial había un mundo liberal y que tras la disputa de crear un mundo mejor, esto ha llevado a una alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y de nuestro orden social, lo cual genera un conflicto entre naciones por querer transformar una sociedad libre en una sociedad en la que prevalezca un totalitarismo, el cual es una amenaza para las libertades del Estado, promoviendo la inexistencia de la libertad personal y política. De acuerdo con los pensamientos de algunos de los mayores políticos del siglo XIX, el socialismo es traducido como esclavitud y aún así se marcha hacia él. Todo esto pasa debido al supuesto desarrollo de la civilización occidental. Se dice supuesto desarrollo porque se debería buscar y seguir sosteniendo la libertad personal y política, pero en cambio se construye un gobierno totalitario, olvidándonos no solo del liberalismo de los siglos XVIII y XIX, sino el fundamental individualismo que heredamos de Erasmo y Montaigne. El segundo capítulo, titulado La Gran Utopía, Hayek nos explica lo sorprendente que es que el socialismo haya desplazado al liberalismo. Es muy raro sabiendo que el socialismo fue reconocido principalmente como una peligrosa amenaza a la libertad. Y no solo eso, sino que el socialismo comenzó como una reacción abierta contra el liberalismo de la Revolución Francesa. Y nadie recuerda que en sus orígenes el socialismo era autoritario. Después de la Revolución de 1848, comenzó el socialismo a aliarse con las fuerzas de la libertad. Así lo expresa Tocqueville, diciendo que la democracia le da todo el valor posible a cada hombre y el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un número, y para evitar sospechas, el socialismo comenzó a hacer cada vez más promesas de una nueva libertad. Esa nueva libertad era la libertad económica, sin la que supuestamente la libertad política carecía de significado. Solo el socialismo era capaz de acabar la lucha por la libertad humana, en la que la libertad política no era sino el primer paso. Por supuesto, tuvo que cambiar el significado de la palabra libertad para poder convencer a las personas. El concepto que tenía de libertad política era la libertad del poder arbitrario de otros hombres. Pero la nueva libertad era atribuida y consolidada en el poder o la riqueza. Así, la demanda de la nueva libertad no era sino otro nombre para la vieja demanda de la distribución igualitaria de la riqueza, como lo es propio del socialismo. Esta promesa llevó a muchos liberales por el camino socialista, no dejándolos ver el conflicto que existe entre socialismo e individualismo. En el tercer capítulo, titulado Individualismo y colectivismo, Hayek nos explica cómo los socialistas creen en dos cosas que son absolutamente diferentes y hasta quizás contradictorias: la libertad y la organización, y que las características de un método socialista están basados en los fines mismos. A lo largo de los años, debido a las distintas formas de hacer prosperar una sociedad, se vive discutiendo sobre los medios y sobre los fines del socialismo. Hayek resalta cómo el socialismo crea un sistema de economía planificada al privatizar los medios de producción, y resalta que el desacuerdo con el socialismo no puede limitarse a los fines,
sino que también tiene que comprender los medios que hacen falta para conseguir esos fines, porque el problema es que los métodos para conseguir una distribución igualitaria siempre son iguales. Sirven para beneficiar a una raza superior que a los miembros de una aristocracia. La planificación en sus métodos gira en torno a cuál es la mejor forma de conseguir nuestros objetivos, discutiéndose si una utilización racional de los recursos exige una dirección centralizada o si es mejor limitarse a crear las condiciones para que sean los individuos los que puedan planificar de la mejor manera posible. Nos habla también de cómo el pensamiento liberal considera que la mejor manera de coordinar los esfuerzos humanos es mediante la competencia. Pero para que la competencia pueda funcionar exitosamente hay que crear una competencia efectiva. Esta es la mejor guía para conducir los esfuerzos individuales. No niega, antes bien, afirma que si la competencia ha de actuar con ventaja, requiere de una estructura legal cuidadosamente pensada, y que ni las reglas jurídicas del pasado ni las actuales estén libres de graves efectos. Tampoco niega que donde es posible crear las condiciones necesarias para hacer eficaz la competencia, tenemos que acudir a otros métodos en la guía de la actividad económica. El cuarto capítulo, llamado Inevitabilidad de la planificación. En este capítulo se habla mucho de que las planificaciones son inevitables. Se concreta que la mayor parte de la sociedad afirma que ya no se puede elegir y que las consecuencias los llevan, fuera de su voluntad, a sustituir la competencia por la planificación. Y se cultiva deliberadamente el mito de que se está desviando a una nueva dirección, no por sus propias voluntades, sino por los cambios tecnológicos a los que no quieren dar vuelta ni evitar. Han eliminado espantosamente la competencia. De los diversos argumentos empleados para demostrar la inevitabilidad de la planificación, el que con más frecuencia se oye es que los cambios tecnológicos han hecho imposible la competencia en un número constantemente creciente de sectores, y que la única elección que nos queda es que los monopolios privados dominen la producción o que la dirige el Estado. Una de las razones que explica que haya tantos expertos que apoyan la planificación centralizada radica en que los ideales técnicos que cada uno persigue pudieran ser alcanzados. Si solo cada uno de ellos pudiera convertirse en el único objetivo a conseguir. Una de las razones que alimenta la rebelión de los especialistas contra el sistema es precisamente que sus ideales son inalcanzables. Y lo que les resulta difícil comprender a los especialistas es que cada uno de esos objetivos solo puede ser alcanzado mediante el sacrificio de los demás. Y lo que agrava su dificultad es que hay que balancear lo que nos importa mucho con otros factores en los que estamos mucho menos interesados. Hayek nos explica cómo el movimiento a favor de la planificación se origina en su fuerza de reunir a todos los idealistas. Pero la devoción de estos a la planificación no es el resultado de una amplia versión de la sociedad, sino todo lo contrario, de una exagerada valoración de sus estrechos intereses. Y por esto sea más peligroso un idealista en la sociedad, ya que no está tan lejos de ser un fanático. El quinto capítulo habla sobre la planificación y la democracia. El gobernante que se interese por dirigir a los particulares para emplear sus capitales provocaría una autoridad imprudente que no confía en nadie, cosa que solo pensarían personas que serían capaces de ejercer tal acto. Con este párrafo inicia el capítulo, Hayek dándonos una introducción. El bienestar de millones no puede ser medido por una sola escala,
y esto es lo que pretende el socialismo, sino que depende de muchas cosas que solo pueden conseguirse mediante combinaciones. Es por eso que el bienestar de millones no puede ser filtrado mediante un objetivo único, sino gracias a una gran jerarquía de objetivos en las que las necesidades de cada persona ocupan en un cierto lugar. Pretender dirigir las actividades mediante un plan único significaría poder darle a cada una de nuestras necesidades un lugar en un orden entre los que el planificador tendría que poder escoger. Pero eso es simplemente imposible. ¿Cómo decidir dónde ubicar recursos necesariamente limitados? ¿En un nuevo hospital, o en un campo, o en una máquina sofisticada para un centro de investigación? Esto también requeriría de un código ético completo porque sería la única forma de poder establecer algún tipo de priorización. No estamos acostumbrados a pensar en códigos morales completos. Constantemente estamos escogiendo entre diferentes valores sin que haya un código social que nos señale qué deberíamos escoger. En realidad, el desarrollo de la civilización ha ido acompañado de la progresiva disminución de reglas de conductas fijas para orientar la acción. Hayek nos da un ejemplo y nos lo explica de la siguiente manera. El hombre primitivo rodeaba de un elaborado ritual casi todas sus actividades cotidianas y estaba limitado por una infinidad de tabúes. Ni siquiera el hombre primitivo hubiera soñado con hacer las cosas de manera diferente a los demás miembros de la tribu. Ha sido el desarrollo de la civilización el que ha ido disminuyendo el número de esas reglas y haciéndolas más generales. El capítulo 6 titula La planificación y el Estado de Derecho. Es fácil distinguir un país libre de un país bajo un gobierno dictatorial. En el primero, las acciones del gobierno tienen un límite. En cambio, en un gobierno dictatorial, los que son sometidos son los ciudadanos. Un ejemplo claro es el nazismo liderado por Hitler. Todo se movía en torno a lo que Hitler creyera o le pareciera más adecuado, dejando de lado los fines y derechos de la sociedad. Toda ley restringe en alguna medida la libertad individual al determinar los medios que pueden utilizarse para conseguir ciertos fines. Bajo el imperio de la ley, el gobierno se limita a fijar las condiciones de utilización de los recursos disponibles mediante reglas formales que no están dirigidas a la solución de ningún problema en particular. Solo se quieren conseguir fines individuales. Ayudan a la gente a predecir el comportamiento de aquellos con quienes tienen que colaborar, más bien a satisfacer necesidades particulares. Por ejemplo, como el sistema de señalización de las carreteras, establece las reglas pero no le dice a nadie a dónde ir. Hayek nos explica que la planificación económica colectivista es justamente lo opuesto. La autoridad planificadora no puede limitarse a proporcionar oportunidades para que personas desconocidas hagan con ellas lo que les sea más conveniente. No puede amarrarse a reglas formales que limiten su acción. Y esto es así porque los planificadores tienen que resolver necesidades concretas en la medida a que éstas vayan apareciendo. Constantemente tienen que resolver problemas que disponen de las circunstancias, y al tomar estas decisiones están obligados a balancear sus intereses contra otros. Al final, los puntos de vista de alguien tendrán que decidir cuáles intereses son los más importantes, y en base a esa definición se convertirá en una ley que se implementará por la fuerza, independientemente de cualquier reglamentación anterior y de cualquier formalismo preestablecido. No se puede permitir que una reglamentación anterior, cuyos resultados no habían sido previstos, venga a perjudicar los objetivos que ella misma ha fijado. El capítulo 7 nos habla sobre el control económico y el totalitarismo.
La mayoría de los planificadores que han considerado en serio los aspectos prácticos de su tarea apenas dudan que una economía dirigida tiene que marchar por líneas más o menos dictatoriales. Una consecuencia de las ideas que fundamentan la planificación central es que el complejo sistema de actividades entrecruzadas, si va a ser dirigido constantemente, tiene que serlo por un solo sentido mayor de técnicos, y que la responsabilidad y el poder tienen que estar a manos de un jefe, cuyas acciones no pueden establecerse por procedimientos democráticos. El consuelo que nos ofrece un Estado dictatorial es que la planificación solo se aplicaría en los problemas económicos. Sin embargo, los objetivos de las personas racionales nunca son económicos. La motivación económica solo significa el deseo de poder alcanzar nuestros fines específicos. Si luchamos por el dinero es porque ese nos ofrece el mayor rango de opciones de disfrute de nuestros ingresos. Debido a que las limitaciones del dinero son las que nos hace sentir las limitaciones de nuestra relativa pobreza. El dinero viene a simbolizar esas restricciones. Sin embargo, el dinero ha sido el mayor instrumento de libertad que se haya inventado nunca. Le abre más posibilidades a los pobres. Se tiende a pensar lo que significaría que las recompensas no se entregaran en dinero. Significaría que uno no podría escoger, y que el que diera la recompensa no solo determinaría la magnitud de esta misma, sino también la forma en que ésta habría de disfrutarse. Siempre que podamos disponer libremente de nuestros ingresos y de nuestras posesiones, la pérdida económica siempre nos privará de lo que consideramos menos importante. Una pérdida económica son los efectos que podemos hacer recaer sobre los menos importantes de nuestras necesidades, y lo mismo con la ganancia. Por ende, los valores económicos son menos importantes para nosotros que muchas otras cosas, precisamente porque somos libres de decidir lo que para nosotros es más o menos importante. Lo que plantea la planificación económica es que si somos nosotros los que debemos decidir lo que es más o menos importante, una autoridad planificadora controlaría la utilización de los recursos limitados para la satisfacción de nuestros objetivos. No solo la planificación tendría que ver con nuestra capacidad como consumidores, sino también como productores. Tendríamos que ejecutarnos los estándares que la autoridad planificadora fijará para poder simplificar nuestra área. Y para simplificar nuestra área tendríamos que reducir la diversidad de las capacidades individuales de una o pocas categorías de las unidades y descartar los diferentes personales menores. El capítulo 8 titula ¿Quién a quién?, el cual nos dice que la generación ha olvidado que el sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de la libertad, no solo para quienes poseen propiedad, sino también para quienes no la tienen. No hay quien tenga poder completo sobre nosotros. Nosotros como individuos podemos decidir en lo que hace a nosotros mismos, gracias tan solo a que el dominio de los medios de producción está dividido entre muchas personas que actúan independientemente. Si todos los medios de producción estuvieran en una sola mano, fuese nominalmente de la sociedad o fuese de un dictador, y quien ejerciese este dominio tendría un poder completo sobre la sociedad. La institución de la propiedad privada es una de las principales cosas que han dado al hombre aquella limitada cantidad de libertad e igualdad que Marx esperaba ser infinita o valiendo esta institución. Lo extraño es que Marx fue el primero en verlo. Él fue quien nos enseñó, mirando hacia atrás, que el desarrollo del capitalismo privado en su mercado libre ha sido una condición previa para el desarrollo de todas nuestras libertades democráticas. Jamás se le ocurrió, mirando hacia adelante, que si fuese así, estas otras libertades pudieran desaparecer con la abolición de la libertad del mercado.
De acuerdo con la planificación del poder soviético, Lenin introdujo la frase ¿quién a quién? ¿Quién planifica a quién? ¿Quién dirige y domina a quién? ¿Quién asigna a los demás su puesto en la vida? ¿Y quién tendrá lo que es suyo porque otros se lo han adjudicado? Estos son necesariamente las cuestiones esenciales que sólo podrá deducir el poder supremo. Los socialistas siempre han pensado resolver este problema mediante la educación. Ha sido por esto que los socialistas se han preocupado tanto por la creación de instrumentos de adoctrinamiento. Fueron los socialistas los primeros en concebir la idea de un partido político que abarcara todas las actividades del individuo desde la cuna hasta la tumba y que pretendiera orientar sus ideas en relación a todas las cosas. Fueron los socialistas, no los fascistas, los que organizaron los primeros movimientos políticos de niños y jóvenes. La opción que se tiene es entre un sistema en el que cada quien conseguirá lo que merece según cierto criterio universal y absoluto, y otro sistema donde estará determinado a gran medida al azar. Pero es también la opción entre un sistema donde la voluntad de sus cuantas personas es lo que decide y en donde al menos y principalmente dependerá de la habilidad y espíritu de empresa de la gente. El capítulo 9 nos habla de la seguridad y la libertad, de que según Lenin, en un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte. El viejo principio, el que no trabaje no comerá, ha sido reemplazado por el que no obedezca no comerá. La seguridad económica en exceso pone en peligro la libertad económica. Cabe aclarar las dos clases de seguridad. La limitada, que pueden alcanzar todos y que no es un privilegio, sino legítimo. O sea, no es un privilegio, sino que es legítimo. Legítimo objeto del deseo. Y la segunda seguridad es la seguridad absoluta, que en una sociedad libre no pueden lograr todos y que no debe concederse como un privilegio, excepto en unos cuantos casos especiales, como por ejemplo el de la judicatura, donde una independencia completa es de suma importancia. Estas dos clases de seguridad son, la primera, la seguridad contra una privación material grave, la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos, y la segunda seguridad es la de un ingreso mínimo y la seguridad de aquel ingreso concreto que se supone es merecido para una sola persona. Se puede ver que esa distinción coincide ampliamente con la diferencia entre la seguridad que puede preocupar a todos, fuera y como suplemento del sistema de mercado, y la seguridad que solo puede darse a algunos y solo mediante el control o la abolición del mercado. Hay que volver a aprender que la libertad exige un precio y que hay que estar dispuestos a sacrificios materiales para obtenerla. Como dijo Benjamin Franklin, los que están dispuestos a renunciar a la libertad para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad. El capítulo 10 nos habla de por qué los peores se colocan en la cabeza. El capítulo inicia con una frase que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En este capítulo se examina una creencia. Muchos consideran inevitablemente el advenimiento del totalitarismo y que debilita seriamente la resistencia de otros muchos que se opondrían a él con toda su fuerza si aprendieran plenamente su naturaleza. Es el creer que los rasgos impulsivos de los regímenes totalitarios se deben al accidente histórico de haber establecido los grupos de guardias negros y criminales. No hay que creer que todas las personas honradas tienen que ser democráticas o que aspiren a una participación en el gobierno. Muchos preferirían, sin duda, confiarla a alguien
a quien tienen por, por competente. Aunque pueda ser una imprudencia, no hay nada de malo ni deshonroso en aprobar una dictadura de los buenos. Este capítulo nos explica cómo el totalitarismo es un poderoso sistema, lo mismo para el bien que para el mal, y el propósito que sigue de su uso depende internamente de los dictadores. Lo que se debe tener en cuenta es que caiga en manos de gente perversa. Pueden verse tentados a promulgar este peligro procurando que un hombre honrado se adelante a establecerlo. Los peores rasgos de los sistemas totalitarios existentes no son subproductos occidentales, sino fenómenos que el totalitarismo tiene que producir por fuerza más temprano o más tarde. De acuerdo con las bases morales, todo el análisis del totalitarismo radica en saber qué criterios morales producirá una organización colectiva en la sociedad o qué criterios implementará en ella. Por un lado, los filósofos sociales del individualismo han considerado siempre al poder como un peligro para la libertad del hombre, mientras los colectivistas lo han considerado como un bien en sí mismo. Esto se deriva de su deseo de organizar a la sociedad de acuerdo a sus ideologías y para poder conseguir una organización radical de la sociedad. Los colectivistas necesitan disponer de un poder total. El capítulo 11 titula El final de la verdad. Nos dice que la manera más efectiva de hacer que todo el mundo sirva a los fines de un plan social es que todo el mundo cree en esos fines. Para conseguir que un sistema totalitario funcione efectivamente, no basta con que todo el mundo se vea obligado a trabajar para esos fines. Es necesario que la gente haga suyos esos fines. El control de todos los medios de comunicación le permite a un gobierno totalitario influir en gran medida sobre la gente. Si el objetivo de la propaganda totalitaria solo fuera instruir a la gente a otro código moral, el problema se limitaría a si ese código es bueno o es malo. Pero esa propaganda tiene una influencia negativa aún más profunda. Es destructiva porque elimina fundamentalmente la moral. La propaganda totalitaria no puede limitarse a principios, tiene que llevar a la gente a creer no solo en los fines, sino también en los medios. La autoridad no solo tendrá que estar tomando decisiones constantemente sobre temas de los que no hay reglas morales, sino que también tendrá que ejecutar sus decisiones ante la gente. El totalitarismo tendrá que racionar los gustos y, y las adversiones que a falta de otros criterios tienen que seguir en base a los planificadores, hacer una buena propaganda y tendrá que plantear esas razones de la manera más atractiva posible, viéndose obligada a construir teorías que luego se convierten en parte íntegra de la doctrina. En los estados totalitarios, esta posición proporciona un poder único sobre las mentes. Los particulares afectos morales no surgen de su técnica, sino del propósito y el alcance de la propaganda totalitaria. Un régimen totalitario va en contra de la moral. Los ocupadores de cargos y ejecutadores del poder, cegados a cumplir sus fines propios, generan partes a tener en cuenta del socialismo al querer aplicarlo en una sociedad. Hayek nos explica la tragedia del pensamiento colectivista, que es que empieza colocando la razón como una fuerza suprema y termina destruyéndola porque va en contra de los procesos de los que depende su desarrollo. El individualismo, por el contrario, presenta una actitud decente ante este gran proceso social y de tolerancia para las opiniones de la sociedad. El capítulo 12 nos habla de las raíces socialistas del nazismo. La doctrina del nacionalsocialismo son la cima de una larga evolución ideológica, de un proceso en el que han participado pensadores que ejercen una gran influencia mucho más allá de las fronteras de Alemania. Los hombres que engendraron las nuevas doctrinas, los escritores vigorosos, han dejado la importancia de sus ideas sobre el pensamiento europeo entero.
desarrollaron su sistema con rigurosa consecuencia, y una vez que se aceptan las premisas iniciales no es posible escapar de su lógica. Aunque en este desarrollo llevaron la dirección de los pensadores alemanes, no estuvieron solos. Thomas Carlyle, Houston Stewart, Augusto Comte y Georges Sorel han participado en esta expansión continua tanto como cualquier alemán. La ayuda que dio el predominio a estas ideas vino precisamente del campo socialista. En realidad no fue la burguesía, sino más bien la ausencia de una fuerte burguesía, lo que contribuyó a elevarlas al poder. Las doctrinas que siguieron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se oponían al socialismo en cuanto al marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquel, su internacionalismo y su democracia. Y a la medida que se hizo más claro que eran precisamente estos elementos los obstáculos para la realización del socialismo, los socialistas de izquierda se aproximaron más y más a la derecha. Fue la unión de las fuerzas anticapitalistas de la derecha y de la izquierda, la fusión del socialismo radical con el conservador, lo que expulsó de Alemania a todo lo que era liberal. En Alemania, la conexión entre socialismo y nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los importantes antecesores del nacionalsocialismo fueron al mismo tiempo padres reconocidos del socialismo, mientras el socialismo teórico en su forma marxista dirigía el movimiento obrero alemán. El elemento autoritario y nacionalista retrocedía temporalmente a segundo plano. Hayek nos explica de que a partir de 1914 surgen las filas del socialismo marxista, un predicador tras otro que conducen al redil del nacionalsocialismo, no a los conservadores y reaccionarios, sino a los trabajadores manuales y a la juventud idealista. Solo más tarde alcanzó la manera del socialismo nacionalista, que es de considerable importancia y se transformó rápidamente en la doctrina hitleriana. La histeria bélica de 1914, que precisamente causa la derrota alemana, es el comienzo del moderno desenvolvimiento que produjo el nacionalsocialismo, el cual surgió durante este periodo gracias y en buena parte a la resistencia de los viejos socialistas. En base a todas estas ideologías, Hayek nos cuenta cómo el teórico John Plate escribía principalmente en defensa del liberalismo. Luego de un tiempo, sus escritos iban guiados a que era de suma importancia unirse al Partido Socialista, utilizando sus argumentos para justificar el nuevo orden de Hitler. Así se unieron varios escritores. Todo esto transmitido por medio de periódicos, y así el nazismo fue tomando fuerza en Alemania. El capítulo 13 titula Los totalitarios en nuestro seno. De acuerdo a la situación actual en las democracias occidentales, no se parece tanto a las condiciones actuales de Alemania en 1944 como a las condiciones de hace 20 o 30 años. La creciente veneración por el Estado, la administración por el poder y la grandeza por la grandeza misma, el entusiasmo por la supuesta organización y la incapacidad de no dejar nada a simple crecimiento orgánico, o de dejar esas cosas a simple crecimiento orgánico, son tan notables en esa Inglaterra como en la Alemania de muchos años atrás. Hombres como Henry Sidgwick o como Lord Acton, que eran admirados en todo el mundo, y como muchos otros, como ejemplos sobresalientes de la sabiduría política de Inglaterra, son para la presente generación. Ninguna descripción en términos generales puede dar una idea adecuada de la similaridad que existe
entre la actual literatura política inglesa y los trabajos que destruyeron la creencia en la civilización occidental en Alemania y crearon el estado de ánimo en el que pudo triunfar el nazismo. Hayek nos lo explica de esta manera para dar a entender cómo el totalitarismo se estaba apoderando de Alemania en esa época. El capítulo 14 titula Condiciones materiales y fines ideales. Hayek nos expone este capítulo de la siguiente forma, diciéndonos de que su generación está menos dispuesta a obedecer a consideraciones económicas que lo que estuvieron dispuestos sus predecesores. La generación se muestra decididamente más recia a sacrificar a lo que le llaman en argumentos económicos cualquiera de sus demandas. La generación se impacienta y se opone ante cualquier restricción de sus ambiciones inmediatas y no está dispuesta a doblegarse ante las necesidades económicas. Lo que distingue a la generación de Hayek no es el modo alguno del desprecio al bienestar material o ni siquiera del menor deseo hacia él, sino el no reconocer cualquier obstáculo, cualquier conflicto en otros fines que pudiera impedir el logro de sus propios deseos. Fue la sumisión de los hombres a las fuerzas imperiales del mercado lo que en el pasado hizo posible el desarrollo de una civilización que de una u otra forma no se habría alcanzado. Sometiendo a la sociedad se ha contribuido día tras día a construir algo que no es más grande de lo que cualquiera de ellos puede comprender plenamente. No importa que en el pasado lo que hicieron los hombres fue someterse a creencias que algunos consideran hoy como supersticiones. Lo decisivo está en que es definitivamente más difícil comprender racionalmente la necesidad de someterse a fuerzas cuya acción no podemos seguir a detalle, que atacarlas por el humilde temor a la religión o incluso al respeto hacia las doctrinas de la economía, aspiren simplemente para mantener una compleja civilización presente. Lo negativo de someternos a fuerzas que ni entendemos ni podemos reconocer como decisiones conscientes de un ser inteligente es el producto de un incompleto y erróneo racionalismo. Es incompleto porque no acierta a comprender que la coordinación de los variados esfuerzos individuales en una sociedad compleja tiene que tener en cuenta hechos que ningún individuo puede dominar totalmente. Y esta también no acierta a ver que, si no ha de ser destruida esta compleja sociedad, la única alternativa al sometimiento y a las fuerzas impersonales y aparentemente irracionales del mercado es la sumisión a un poder igualmente irrefrenable de otros hombres. En la ansiedad de escapar a las enojosas restricciones que se sentían en ese momento, el hombre no advierte que las nuevas prohibiciones autoritarias que habrían de importar deliberadamente en algún lugar serían aún más penosas. El capítulo 15 nos habla de las perspectivas de un orden internacional. En ningún otro campo el mundo ha pagado tan caro el abandono del liberalismo del siglo XV como en aquel donde comenzó la retirada en las relaciones internacionales. Solo hemos aprendido una pequeña parte de la lección que la experiencia debió de enseñarnos. La elección del pasado reciente va siendo lenta y gradualmente estimada en muchos tipos de planificación económica. Si se conducen independientemente a escala nacional, provocan inevitablemente globalmente un daño, incluso desde un punto de vista puramente económico. Serían fracciones internacionales. Hayek nos explica que no es necesario subrayar cuán pocas esperanzas quedan de armonía internacional o paz estable, si cada país es libre para emplear cualquier medida que considere adecuada
en su interés inmediato, por dañina que pueda ser para los demás. En realidad, muchas formas de planificación económica solo son practicables si la autoridad planificadora puede eficazmente cerrar la entrada a todas las influencias extrañas. No es ni necesario ni deseable que las fronteras nacionales marquen agudas diferentes en el nivel de vida, o que los miembros de una colectividad nacional se consideren con derecho a una participación muy diferente en la tarta de lo que se le ha correspondido a los miembros de otras colectividades. Si los recursos de cada nación son considerados como propiedad exclusiva de su conjunto, si las relaciones económicas internacionales, de ser relaciones entre individuos, pasan cada vez más a ser relaciones entre naciones enteras, organizadas como cuerpos comerciales. Inevitablemente, esto dará lugar a fracciones y, y envidias entre los países. Una de las más fatales ilusiones es la de creer que con sustituir la lucha por los mercados o la adquisición de materias primas por negocios grandes entre Estados Unidos o grupos organizados, se reduciría la fricción internacional. Pero esto no haría sino destruir por un conflicto de fuerza lo que solo metafóricamente puede llamarse la lucha, de la competencia y la transferencia de estados poderosos y armados, no sujetos a una ley superior. Los alemanes habrían resultado, como ya lo piensan algunos, los perturbadores de la paz, solo porque fueron los primeros en tomar el camino que todos los demás acabaron de seguir. Hayek nos concluye diciéndonos que lo que necesitamos y se debe alcanzar no es un mayor poder en manos irresponsables o instituciones económicas internacionales, sino todo lo contrario, un poder político superior que pueda mantener a raya los intereses económicos y que ante un conflicto entre ellos pueda verdaderamente mantener un equilibrio, porque el mismo no está mezclado en el juego económico. Nos dice también que el gran peligro está en que si en el intento de confiar exclusivamente en esta organización mundial se le encomiendan todas las tareas que parece deseable colocar en manos de una institución internacional, no se podrían cumplir estas adecuadamente. Hayek ha estado convencido de que esta ambición fue la raíz de la debilidad de la sociedad de naciones, que en el fracaso intento de acabar el mundo entero encontró su debilidad en una sociedad más pequeña y a la vez más poderosa pudiera haber sido más poderoso pudo haber sido un instrumento que haya mantenido la paz. Y sostiene también el autor que la necesidad de esta otra organización no constituye un obstáculo para una asociación más estrecha entre aquellos países que son más semejantes por su civilización, orientación y niveles de vida. Aunque tenemos que hacer todo lo posible por evitar futuras guerras, no debemos creer que podemos montar de un golpe una organización permanente que se haría internamente imposible todo el conflicto en cualquier parte del mundo. Bueno, y así concluyo este video. Muchas gracias por ver y feliz Navidad.